José era el menor de sus hermanos. José era un joven muy dinámico, muy soñador. Los hermanos le tenían mucha lo que es envidia. Resulta que él pasó un proceso muy difícil y que fue que sus hermanos lo llevaron junto con él, fueron al campo y lo echaron en una fosa que habían hecho, un pozo, una fosa seca. Y no solo eso, sino que también lo dejaron por unos días ahí y pasaron lo que es unos extranjeros y para que no se muriera de hambre lo que hicieron fue que lo vendieron. Debido a eso que lo vendieron, luego fueron llevados por estos extranjeros lo que es a las tierras de Egipto. Entonces allí fueron vendidos por esos extranjeros, fueron vendidos a unos egipcios y él empezó a trabajar lo que es para Potifar, uno de los generales, podría decirse, uno de los altos funcionarios de aquel entonces en el pueblo de Egipto. Resulta que José, por la gracia que tenía de Dios sobre su vida, José encontró gracia en todas las personas que lo rodeaban. José encontró gracia de Dios y puesta por Dios en los ojos de lo que es Potifar. Debido a eso, él le confió todo. Él era el encargado, como quien dice, su mayordomo, encargado de toda la hacienda, podría decirse, el mayordomo. Pero José empezó a pasar procesos más difíciles. El primer proceso fue que fue vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos por la envidia. El siguiente proceso fue que fue vendido y fue llevado esclavo a las tierras de Egipto. El siguiente proceso que pasó José fue que él, siendo un joven, porque era de apariencia muy hermosa, fue seducido por la esposa de Potifar. Debido a que José no cedió a lo que es al pecado de esta mujer hermosa que menciona la Biblia, José se mantuvo y huyó de ese pecado, pero ella lo acusó de que José la intentó violar. Debido a eso, José comenzó otro proceso. Fue enviado a la cárcel por el delito que había sido acusado injustamente. Cuando está en la cárcel, José se convierte en lo que es el líder de estando en la cárcel, el líder por la gracia que había en él de Dios. José se hizo varios amigos y uno de los dos amigos que tenía había sido el copero del rey, otros que trabajaban en la corte. Pero se olvidaron de José cuando ellos salieron de la cárcel, pero Dios nunca se olvidó de José. Así que pasó el tiempo, pasó el proceso, pero José en el lugar donde estaba siempre deslumbraba, siempre había gracia en él y encontró gracia también ahí en la cárcel. Era el líder de los carceleros también, era un joven muy respetado. Debido a eso se acordaron el copero del rey que había alguien que podía interpretar sueños, porque Dios usaba mucho a José en esa área, y José se convirtió en el segundo del pueblo de Egipto, el segundo después del faraón, debido a la gracia que Dios puso en su vida, debido a que él interpretó el sueño que el rey había tenido, que nadie se lo había podido interpretar. Pero Dios siempre estuvo con José y Dios siempre se acordó de José. Debido a eso, José siempre fue cabeza, nunca fue cola. Dios les bendiga, espero que les haya gustado esta historia. Created using Powtoon.